Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la segunda semana de Pascua, y la primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 33 y el responsorio es: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz,
porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí, por segunda vez, tenemos a los apóstoles. Ya no se menciona específicamente cuáles apóstoles son ellos, que regresan al templo. Ya Pedro y Juan han estado ahí y fueron arrestados por las autoridades por andar proclamando a Jesús resucitado, por andar enseñando, por haber sanado a un hombre paralítico. Y fueron llevados ante el Sanedrín y les dijeron que no siguieran predicando o hablando o enseñando acerca de este hombre Jesús que ellos proclamaban que había resucitado. Y después regresan con el resto de los apóstoles. Y después de esta reunión, en la cual Dios confirma no solamente sus acciones, sino también la oración que ofrecen, invocando al Espíritu de Dios para que los fortalezca y seguir haciendo lo que Jesús mismo les había encomendado, ahora regresan por segunda vez al templo para seguir predicando. Así que en vez de acobardarse, en vez de que quedaran intimidados por las autoridades, pues no, todo lo contrario. El Espíritu de Dios los sigue fortaleciendo, los sigue animando para que sigan proclamando a Jesucristo. Y aquí los tenemos nuevamente en el templo. Y previo a esta lectura, se nos dice de que Pedro, aún con tan solo su sombra, que caía sobre aquellos que eran traídos a los apóstoles para que fueran sanados, que Pedro tan solo con su sombra sanaba, ¿no? Y aquí, pues este es un gran testimonio del poder de Dios en ellos y cómo el Espíritu Santo está manifestando la grandeza de Dios por medio de ellos. Y es después de esta segunda presencia en el templo que nuevamente los líderes de la comunidad judía los mandan a arrestar. Y es aquí donde empieza la lectura de hoy. Dice, en aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos ya lo hemos mencionado antes, era la minoría de tres grupos que predominaban en la comunidad judía. El grupo más grande de la comunidad judía eran los fariseos, que es con quien Jesús en los evangelios más tiene conflictos, no porque sean de lo peor, todo lo contrario, son de lo mejor los fariseos, pero aún así quedaban muy, muy cortos en su entendimiento de Dios y en la práctica de la fe en relación a Dios. Los saduceos eran los que traficaban con el poder entre el gobierno romano y la comunidad judía. Así que tenían un pie tanto en la comunidad judía como en el mundo romano. Y eran también los que pertenecían al grupo de los sacerdotes y del liderazgo dentro del templo en Jerusalén. Y también los saduceos creían solamente en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que se llama el Pentateuco o la ley mosaica. No creían en la resurrección y por eso tienen gran problema que los apóstoles anden enseñando y promoviendo que Jesús ha resucitado. Pues esto es un gran problema para los saduceos, que son la clase aristocrática, la clase del poder político y religioso en Jerusalén. Y por eso, pues esta enseñanza, esta predicación de los apóstoles, pues los irrita y por varias razones que ya entraremos en detalle. Así que estos son los que más están moviendo en contra de los apóstoles para prevenirlos de que no sigan enseñando en nombre de Jesús. Dice, llenos de ira,
contra los apóstoles. Otras traducciones dicen que llenos de envidia por los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles, por medio de su predicación y testimonio de Jesús y por las obras milagrosas que están haciendo, pues están atrayendo a mucha gente a Jesús. Y esto parece que está provocando envidia a los saduceos, a los sacerdotes, a los líderes del templo en Jerusalén. Así que otras traducciones mencionan que en vez de decir que estaban llenos de ira, estaban llenos de envidia. Así que los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Así que los apóstoles fueron arrestados y metidos en la cárcel. Y ahora actúa el poder de Dios para sacarlos. Dice, pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. No nos explica en detalles cómo es esto de que el ángel del Señor los saca de la cárcel. Fue una presencia de un ángel tal y como lo pintamos hoy en día, ¿no? Blanquito, con alas, ¿no? O fue quizás la acción de alguien que creía en Cristo, quizás que fue atraído por la predicación de sus apóstoles y que siendo quizás guardia dentro de la cárcel, quizás esta persona fue inspirada para que los dejara libres. Puede ser esta una posible explicación, ¿no? No entra en detalles cómo es que esta acción del ángel, ¿no? Yo creo que a veces simplemente imaginar que un ángel bajó del cielo y les abrió las puertas, pues deja una imagen muy fantástica y muy surrealista que no encaje, ¿no? También, como dije antes, puede ser posible, ¿no? De que alguien que fuera parte de esta cárcel, que fuera atraído por la predicación de estos apóstoles, quizás fue quien los dejó en libertad, movidos por el Espíritu Santo, movidos por Dios, ¿no? Y esta también puede ser una forma de explicar cómo Dios interviene para dejarlos libres, ¿no? Así que el ángel, dice el Evangelio, les dijo que regresaran al templo y siguieran proclamando la nueva vida. ¿Cuál es esa nueva vida? La nueva vida en Cristo, que la resurrección de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo ha infundido en este pequeño rebaño una nueva vida. Se han identificado completamente tanto con Cristo, con su enseñanza y con la visión del reino que Dios había inaugurado en Jesucristo, ¿no? Y esta es la nueva vida del reino ya hecho realidad en la persona de Cristo y particularmente en la resurrección y en la venida del Espíritu Santo. Así que los apóstoles, después de haber sido liberados de la cárcel, escuchan las palabras que le dice de que regresen al templo y es ahí a donde se dirigen de nuevo. Dice, para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Así que aquí hay varios elementos en estas palabras, en estos versos que manifiestan pues la acción de los apóstoles. Hay un sentido de valentía, ¿no? Que lo arriesgan todos sabiendo que esta acción de regresar a donde los habían ya arrestado, ¿no? Pues iba a enfurecer más a aquellos que los habían metido en la cárcel. Y sin embargo no miden las consecuencias, simplemente responden al mandato de Dios por medio de esta intervención divina. Después también esta reacción, esta respuesta de estos apóstoles manifiestan cierta dignidad de principio, de que no se preguntan si eso de regresar al templo sería lo más seguro para ellos, o si es que es lo que Dios verdaderamente quiere para ellos. No se preguntan eso, sino que saben claramente cuál es su misión,
la misión que han recibido tanto por medio de Jesucristo y que ahora el Espíritu Santo confirma, y que esta experiencia de verse sacados de la cárcel, pues ahora confirma de que Dios quiere que sigan proclamando a Jesús y que sigan proclamando la nueva vida en Cristo. Y también queda muy claro de que esta acción de los apóstoles manifiesta cierto deber y función de su llamado, de que no pueden hacer otra cosa más que dar este testimonio, de que habiendo vivido esta experiencia de Cristo resucitado y viviendo esta experiencia de cómo son salvados de esta persecución del Sanedrín y cómo ahora son sacados de la cárcel, pues todo esto les confirma que no pueden simplemente echarse atrás, de que no pueden encerrarse, de que tienen que seguir proclamando, aunque saben el riesgo a que los mete el obedecer este llamado de Dios. Así que también está el punto del por qué. El por qué los saduceos insisten en parar esta acción de los apóstoles. Y el Evangelio, esta lectura, la primera lectura, nos da ciertas pistas de qué es lo que los motiva a ir tras de estos apóstoles. Primeramente está la envidia o la ira, el coraje, porque están atrayendo a mucha gente. Después está el miedo de que si este movimiento cristiano sigue creciendo, pues quizás va a atraer la atención del poder romano, que después va a intervenir en la comunidad judía, lo cual va a impactar más directamente a los saduceos, quienes son los que tienen más que perder, porque es el gobierno romano quien los ha puesto para ser líder de la comunidad judía. Ellos son parte del poder político, ¿no? Así que si interviene el poder romano, pues ellos son los primeros que van a caer. Así que tienen miedo de que este pequeño movimiento pueda atraer la atención del poder romano. Y por eso quieren ponerle fin, quieren ponerle alto lo más pronto posible. Y también otra motivación de ellos es de que tienen cierto resentimiento contra ellos, porque los apóstoles les dicen claramente: ustedes fueron o participaron en la acusación y condenación de Jesucristo, quien Dios lo ha resucitado. Así que está la envidia, está el miedo y está el resentimiento de los saduceos, porque los apóstoles los acusan directamente a ellos, ¿no? No andan con pelos en la lengua y les dicen claramente. Y eso también, pues quizás es parte del por qué los saduceos o el Sanedrín están reaccionando tan fuertemente en contra de ellos. Y dice, cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el Sanedrín, es decir, todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Así que este es el día siguiente, la mañana siguiente, y es cuando se dan cuenta de que no están en la cárcel, ¿no? Y la gran sorpresa, y no saben qué pensar. Bueno, ¿y dónde están? ¿Qué ocurrió? ¿No? Dice, al llegar los guardias a la cárcel no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie. Aquí está el desconcierto, la confusión. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo, que es lo que ellos quieren prevenir. Repito, por miedo al poder romano que pueda intervenir, y también por la envidia de que están atrayendo a mucha gente, y también por el resentimiento, porque los apóstoles los acusan a ellos de ser causante de la muerte de Jesucristo. Y después dice, entonces el jefe de la guardia con sus hombres
trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y aquí ya empiezan a darse cuenta del poder que están adquiriendo los apóstoles al atraer a tanta gente. De que si los tratan con violencia, pues el pueblo mismo, la gente que están siendo atraídos por el evangelio, por la predicación, pues se les va a echar encima a ellos mismos. Así que no son tontos. Saben claramente que no pueden actuar violentamente contra ellos, porque ya no son simplemente este pequeño rebaño, sino ya detrás de ellos hay una multitud de gente que están siendo atraídos a Cristo por su proclamación, por su testimonio y por las obras que por el Espíritu Santo están llevando a cabo, que son las sanaciones. Y esto pues está causando gran preocupación para ellos, pero saben que tienen que actuar con mucha cautela y por eso los van a arrestar una tercera vez, pero esta vez sin violencia. La historia continuará para mañana, pero ahora pasamos al Evangelio de hoy, que viene de Juan, y es uno de los evangelios quizás más populares y que quizás que más se cita cuando se habla de Jesucristo. Viene de Juan capítulo 3, versículo 16, y particularmente este primer versículo es el versículo que más resuena, que más se cita, que más se menciona en torno al por qué Dios viene en busca nuestra, por qué Dios viene para salvarnos, por qué nos manda a su Hijo, ¿no? Dice el Evangelio: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no perezca. Así que es el amor de Dios por toda la creación lo que lo motiva para hacerse uno con nosotros en Jesucristo. Y esto es algo muy singular, de que Dios ame al mundo. En otras religiones paganas de aquellos tiempos, pues no se hablaba de el amor de Dios para el mundo. Y aún entre la comunidad judía del Antiguo Testamento, pues aunque sí se habla del amor de Dios, pero solamente era para el pueblo judío, no para el mundo. Y aquí esto es algo muy singular que está afirmando acerca de Dios el Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Esto de entregarlo, yo creo que hay que saber interpretarlo, porque si lo interpretamos literalmente, pues lo primero que resalta es de que cómo un padre va a entregar a su hijo. Y por entregarlo aquí hay que entender de que Dios, al hacerse uno con nosotros, busca rescatar, busca redimir aquello que estaba perdido. Así que Dios, al hacerse uno en Jesucristo, al hacerse uno con nosotros en Jesucristo, viene a salvar lo que le pertenece a Dios, lo que Dios ha creado, porque Dios quiere que toda la creación, todo lo que Dios ha creado llegue a su plenitud, pues para eso Dios nos ha creado. Así que todo cuanto existe, existe porque Dios, por amor, lo ha creado. Y todo lo que Dios ha creado tiene que llegar a su plenitud. Así que desde la creación hasta nuestra salvación es una misma expresión de este amor de Dios. De que Dios no simplemente creó y dejó la creación a ver cómo se las arreglan, cómo se las apañan. No. Desde el momento que Dios ha creado, Dios ha tenido interés de que todo cuanto Dios ha creado desea que llegue a su plenitud. Y esto es lo que yo creo tenemos que entender cuando escuchamos que Dios lo entregó a su Hijo, para que todo
todo el que crea en Él no perezca. Dios no quiere que cuanto Dios ha creado no se quede en oscuridad o que no llegue a su plenitud, sino que tenga vida eterna. Así que por vida eterna entendemos la plenitud de la vida para la cual Dios nos ha creado. Y que el no llegar a la plenitud es frustrar el plan de Dios. El no llegar a la plenitud para la cual hemos sido creados, en cierta manera, pues es negar la intencionalidad y el plan de Dios para toda su creación. Pero Dios nos ha creado con libertad de decir sí o no a Él. Y por eso nos dirá más adelante este evangelio el por qué. El por qué frustramos nosotros el plan de Dios, la voluntad de Dios. Dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Aquí queda clarísimo. Dios quiere que todo cuanto Dios ha creado llegue a su realización plena. Dios no quiere condenar, Dios no quiere, y no es la voluntad de Dios simplemente rechazar, condenar a lo que Dios por amor ha creado. Así que Dios desea de que toda la creación, todos sus hijos e hijas, todos nosotros, lleguemos a la plenitud de la vida para la cual Dios nos ha creado. No, Dios no nos creó para condenarnos, todo lo contrario, sino para que viviéramos. Dice, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Así que Dios no nos condena. Nos condenamos nosotros mismos cuando le damos la espalda a Dios, cuando lo rechazamos, cuando decimos, no quiero lo que tú me ofreces, no quiero nada que ver contigo que me has creado. Entonces, este rechazo, darle la espalda, lleva dentro, esta rebeldía contra Dios lleva dentro ya su propio castigo, que es la condenación, que es la oscuridad, que es la vida separado de aquel que en amor me ha creado, en amor me sostiene y en amor me llama. Y cuando uno le dice, no lo quiero, te rechazo, no, simplemente rehúso a vivir en relación contigo, ¿no? Y esta negación de Dios, este rechazo que Dios nos ofrece, pues lleva dentro ese castigo, esa condenación. No es Dios quien nos castiga, somos nosotros que al darle la espalda, rechazarlo ya, dentro de esa rebeldía, de ese rechazo, ya lleva dentro el castigo. Y aquí continúa diciendo el Evangelio, la causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¡Wow! ¿Qué palabras más fuertes? Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. Cristo, luz del mundo, viene para iluminar nuestra oscuridad, pero en vez de acercarnos a la luz, preferimos mantenernos en la oscuridad. Preferimos alejarnos de la luz y continuar en la oscuridad, porque sus obras eran malas. Porque cuando sabemos de que por decisión nuestra, por opción nuestra, rechazamos la vida a la cual Dios nos llama, rechazamos la salvación que Dios nos ofrece, rechazamos la plenitud de vida para la cual hemos sido creados, entonces este rechazo pues ya es una opción por la oscuridad y no por la luz de la vida para la cual Dios nos ha creado. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran, ¿no? ¿Y quién de nosotros no hemos vivido esta experiencia cuando la conciencia nos dice, la hemos regado, le he dado la espalda a Dios, he rechazado mi dignidad como hijo, como hija de Dios, ¿no? Y la vergüenza misma, la conciencia que me acusa, en vez de
doblar rodilla y decir, Señor, perdón, nos metemos más al hoyo que estamos cavando. Y el orgullo dice, no, rehúso a regresar, rehúso a doblar rodilla, rehúso a pedir perdón, ¿no? Y es esto que preferimos mejor la oscuridad. Preferimos mejor el vivir separados de Dios y del prójimo y de nosotros mismos porque no queremos doblar rodilla, porque no queremos aceptar de que nuestra vida está íntimamente ligada con aquel que en amor nos ha creado, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Y cuando rechazamos esto, pues rechazamos nuestra propia dignidad e identidad y la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios, ¿no? El que está con la conciencia limpia, el que está con la conciencia tranquila, no tiene ningún motivo o causa para no acercarse a la luz, para no esconderse, para no sentir vergüenza, y porque no tiene ningún reparo, porque no tiene nada que lo acuse, porque no tiene ningún cargo de conciencia, pues no tiene por qué esconderse de Dios. Como en la historia de la creación, cuando Adán y Eva se esconden de Dios, porque se dan cuenta de que han desobedecido, de que han rechazado lo que Dios les había mandado. Pues igualmente sabemos claramente nosotros cuando nuestra conciencia nos acusa, cuando sabemos de que hemos optado por la oscuridad, hemos optado por la desobediencia, hemos optado por la rebeldía. Y la conciencia misma nos dice, y en vez de buscar la luz, pues nos refugiamos más en la oscuridad. Pero cuando doblamos rodilla, cuando permitimos que la gracia de Dios nos salve aún de nosotros mismos, es cuando pues aceptamos la nueva vida que Dios nos ofrece en Cristo. Y la puerta del arrepentimiento, la puerta de la conversión, pues es la puerta hacia la vida eterna. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.